colaboración de la CJV y el Instituto Queretano de las Mujeres. Mujeres Adelante. Date cuenta. Hola, ¿qué tal? Soy Gaby. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo episodio podcast Date Cuenta, un espacio en colaboración de la Secretaría de Juventud y el Instituto Queretano de las Mujeres. Con la finalidad de lograr esta igualdad entre hombres y mujeres. El día de hoy conversaremos sobre el tema violencia de género, un tema muy, muy importante y muy enriquecedor. Y tenemos como invitada a la psicóloga Paola de la Rosa García. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Gaby. Bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Y la neta es que está muy padre que abran estos espacios para hablar justo de estos temas y poder encontrarles como cierto orden y brindar información que les pueda ayudar a otras personas, ¿no? Bienvenida, Pau. Bueno, les comparto un poquito. Pau tiene una amplia experiencia como perita en psicología, consultora y poligrafista. También ha participado como ponente en diferentes talleres hablando de perspectiva de género y violencia en contra de las mujeres. Bueno, Pau, vamos a comenzar. ¿Qué te parece para iniciar con este tema y nos platiques un poquito como este concepto general de qué es la violencia? Sí. Bueno, mira, como para tratar un poquito de entenderlo, la violencia es cualquier acto que a mí me genere un daño, ¿no? De pronto creemos que la violencia son actos sumamente graves o sumamente como complejos, pero la verdad es que es cualquier acto que resulte o pueda resultar de un daño, sea psicológico, físico o de cualquier otra índole, ¿no? Ahora, la violencia es como bien importante reconocer que tiene quizá 3 elementos o 3 características principales en donde quizá yo puedo tratar de identificar de dónde viene, ¿no? El primero es que es un acto que es totalmente intencionado. Es decir, no es que yo voy manejando por la calle y choqué y es un acto de violencia, no, porque eso fue un accidente, ¿no? Sin embargo, si yo voy caminando por la calle y de forma intencionada empujo a alguien con la finalidad de causarle un daño, pues eso sí es un acto de violencia. Entonces, hay que entender la violencia como un acto totalmente intencionado con la finalidad de ejercer poder y control sobre otra persona. No es así de no quise hacerlo, hay la intención de hacerlo. Ajá. Luego uno se anda justificando, pero la realidad, y siempre de pronto hay que tener como ciertos termómetros de lo que yo siento frente a las acciones que me hacen los demás o las demás, y si a mí me duele algo, lo que sea, es que quizá no fue tan gratuito, ¿no? Y uno va conociendo a la persona con la que está conviviendo o no, y se va dando como un poco de cuenta de las cosas que esa persona está haciendo y como con qué finalidad, ¿no? Otra justo de estas partes importantes de la violencia es que está dirigida a someter y controlar a la otra persona. Es decir, que yo busco algo de ti y la forma en la que yo lo voy a obtener va a ser justo por medio de la violencia, ¿no? La violencia es bien compleja de pronto de identificar porque está naturalizada en la sociedad, ¿no? La violencia ha sido un mecanismo para someter o para solucionar conflictos de una forma así desde siempre, ¿no? De repente yo me pongo a ver a chavitos, ¿no? A niños y niñas así en kinders o con mi sobrino, ¿no? En un parque, y si un niño quiere un juguete y llega otro niño o otra niña y quiere un juguete, pues ¿quién se queda con el juguete, no? El que sea más fuerte, ¿no? Entonces, es algo que de forma, pues de relacionarlos, es una forma de relacionarnos en donde nos enseñan que la forma de obtener lo que yo quiero de parte del otro es por medio de actos de sometimiento y control que son, pues ya como tal, cometidos, pues actos de violencia, ¿no? Oye, Pau, y ahorita que decías eso, a veces es increíble porque ahorita que ponías el ejemplo de los niños, a veces pasa que papá o mamá lo fomentamos, ¿no? No sé, si pasa en la escuela de que te dicen, oye, es que fulanito me pega, fulanito me hace esto, fulanito me quita el lunch. ¿Qué sucede? Que el papá le dice, no te dejes. Exacto. Pues tú también pégale, ¿no? Entonces, realmente lo complicado es que desde adentro nos están enseñando que así tenemos que conseguir algo, ¿no? Sí, o luego también el castigo es por medio de ejercicios de violencia, claro, ¿no? De golpes, de eres un imbécil, eres un tonto, de someter, ¿no? Entonces,
Es por esto que la violencia es tan complicada de poder como quitar o de poder identificar, porque creemos que es algo natural, ¿no? O sea, yo de pronto voy así en la calle escuchando cosas como, pues sí, o sea, es que este güey pasó por la calle y como quería conmigo, por decir, pues empezó a decirme que era bien puta, ¿no? Y entonces, pero es que le encantó, o sea, le gustó tanto que pues a fuerza, ¿no? Le dan celos y es súper normal y qué bueno que sienta celos, ¿no? Porque nos han enseñado que si nos celas y a veces nos trata así es porque nos quieren, ¿no? Son de estas creencias que hay en la sociedad. Exacto, y que también convive con este ejemplo que ponemos de los niños y las niñas en cuanto a los regaños, ¿no? El regaño de una forma violenta también es o puede aparentar ser un ejercicio de amor, ¿no? Cuando en realidad está generando un daño de muchas índoles a la persona que lo está recibiendo. Ok. Oye, Pau, y por ejemplo, adentrándonos un poco más al tema que es violencia de género, ¿qué diferencia hay entre cuando hablamos violencia como tal de género y violencia contra las mujeres? Sí hay una diferencia, obviamente los actos son los que ya estábamos hablando ahorita. La violencia de género puede ser recibida, o sí puede ser recibida por cualquier persona, sean hombres o bien sean mujeres, pero está destinada a ejercer un acto de control en contra de esta persona por el género que tenga, ya sea hombre o sea mujer. Okay. Por ejemplo, podemos hablar de violencia de género cuando a lo mejor una persona gay o trans o un chavo que es del tercer género, quizá, vive una situación de discriminación porque le dicen, por ejemplo, a una chava trans, ¿no? Es que tú no eres chava, eres vato, ¿no? Porque seguramente ¿qué tienes entre las piernas? Ese es un acto de violencia de género, porque está destinada al género que esa persona tiene o no tiene. Y la violencia en contra de las mujeres únicamente está destinada a las mujeres y está dirigida hacia las mujeres. Esta violencia en contra de las mujeres, Gaby, viene pues más bien como desde esta parte de los roles y estereotipos de género, ¿no? Okay. Socialmente, pues se han generado como ciertas estructuras jerárquicas, ciertas estructuras en donde una persona tiene que estar sobre otra persona, ¿no? Los hombres, bueno, esto de roles y estereotipos de género, pues son de acuerdo a el sexo que tú tienes, ¿no? Si tú eres hombre, te corresponde ser heterosexual, grandote, fuerte, bien agresivo de pronto, tienes que ser proveedor, trabajar, luchón, te tiene que gustar el food y tienes que tener un chorro de novias, ¿no? Y si eres mujer, te toca ser un poquito más delicada, sumisa. Te toca hablar bajito, ¿no? Sonreírle a la gente, te tiene que gustar la enfermería, cuidar a los niños, pues vas a ser mamá. Exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de actividades fueron dando cierto orden a la forma en la que los hombres y mujeres se fueron relacionando. Y entonces es que se generan relaciones de poder y jerárquicas. Estas relaciones de poder son jerárquicas porque colocan a una persona sobre la otra. Es decir, que en este caso los hombres tienen el poder de controlar, de acuerdo a lo que ha establecido la sociedad, a las mujeres y a las acciones de las mujeres, ¿no? Entonces, son quienes se encargan de cuidar los actos que hacen las mujeres en la casa, son quienes se encargan de decir cuáles son, por ejemplo, los gastos que se tienen que realizar. Por ejemplo, son quienes, los hombres jefes, deciden cuáles son las actividades que realizan las demás mujeres dentro de las áreas de trabajo, porque socialmente se ha creído que son ellos quienes tienen el poder y la capacidad intelectual de poder realizar estas acciones, ¿no? Fíjate, Pau, ahorita que platicabas todo esto, es bien importante cómo poder identificar o que me platicaras un poquito, porque creo que a veces tenemos como muy relacionada esta palabra de violencia con una cuestión física. A veces socialmente llegamos a pensar que cuando hablamos de violencia hablamos de una cuestión de golpes, de jalones, de apretones, de empujones. Pero realmente únicamente hablamos de violencia cuando hay una agresión física o ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, y qué bueno que me haces esa pregunta porque efectivamente, Gaby,
De pronto, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú cómo ves a una mujer o a una persona que ha sido violentada, ¿no? Y siempre te dicen, pues es una mujer que tiene moretones en la cara, que tiene rasguños, que camina mal, que tiene una lesión, ¿no? Cuando en realidad existen un montón de tipos de violencias, porque la violencia me duele en un montón de lugares, ¿no? Claro. No nada más en el cuerpo. Entonces, justo por eso es que se habla de tipos de violencia. Los tipos de violencia es el lugar en donde a mí me lastima eso que me estás haciendo. Entonces, efectivamente existe la violencia física, que es la que tiene que ver con golpes, empujones, pellizcos, mordidas y que es como... Que es la que se ve, ¿no? Exacto. Pero ojo con las que no se ve, que creo que esas son Exacto. también muy peligrosas, ¿no? Y son justamente las que te quiero como mencionar y ahondar un poquito más, ¿no? Porque además son justo las que socialmente están súper aceptadas y normalizadas, ¿no? Entonces, está esta parte de la violencia física y quizá otra que también es muy común es la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual de pronto quizá también solamente la relacionamos con actos de violaciones o conductas sexuales inapropiadas, pero son todos aquellos actos que me duelen en el cuerpo y en mi sexualidad. Por ejemplo, que compartan fotos mías que yo no di permiso. Que ahora es súper común, ¿no? Y que de pronto nos dicen, pues eso te pasa por andar mandando fotos encuerada, ¿no? Cuando la realidad es que ese es un acto y un acuerdo entre dos personas y que si se rompe, me está lastimando la intimidad, mi intimidad. Es que, ¿no? ¿sabes? Volviendo a todas estas cuestiones de los estereotipos de género, pareciera que socialmente se juzga a la mujer que compartió esas fotos y no al que está cometiendo un acto violento como compartirlo, ¿no? Al quien está violentando y transgrediendo esa parte de confianza que hubo entre esa pareja, ¿no? Exactamente, y es que sigue siendo súper común escuchar cosas hablando de la violencia sexual como, pues es que traía puesto, eso te pasa por andar en la noche, pero pues si andabas tome y tome, pues por eso, ¿no? Y seguramente tú le dijiste que sí, cuando la realidad es que lo que hay que cuestionar no es a la chica o a la persona que está viviendo esa violencia, sino a quien la esté ejerciendo, ¿no? Y bueno, otro de los tipos de violencia es, y que creo que es el más complejo, el más doloroso y el más difícil de poder trabajar a lo largo del tiempo, es la violencia psicológica, ¿no? Se habla mucho de la violencia verbal, que es parte de esto, ¿no? Insultos, menosprecios, que me ignoren, La ley del hielo. Exacto, esta famosa ley del hielo, es que no me habla, tiene una semana que no me habla porque fui con mis amigos y está súper enojado, ¿no? Pero no me hace nada más que no me habla, Exactamente, ¿no? Y entonces pareciera que no es violento porque no es una acción reactiva, claro, pero es una acción de omisión y también eso es un acto de violencia, ¿no? Entonces, esta violencia psicológica yo creo que es la más complicada y creo que de identificar no tanto, porque cualquier cosa que a mí me genera incomodidad es que algo está pasando que no me está gustando y algo me están haciendo que no me está latiendo, ¿no? Y si ya me está preocupando, si ya me está generando dudas sobre mi persona, si ya me está, no sé, ya no me deja dormir, digamos, este problema, es que algo hay que no está chido, ¿no? Que no está padre y que necesito poner atención a estas acciones que está haciendo la otra persona conmigo. Entonces, los actos o la violencia psicológica es cualquier acción que va encaminada a hacerme sentir mal en la forma, en mis emociones, ¿no? Que me preocupe, que me moleste, que me enoje, que me ponga triste. Entonces, esta es como la parte de violencia psicológica y puede ser que desde... te quite la paz interior. Exactamente. Y puede ser desde insultos, que es lo más común, eres una estúpida, tonta, puta, hasta cosas como estas de omisiones, incluso amenazas, ¿no? Las amenazas suenan súper graves y es una acción psicológica y fíjate cómo todo siempre está llevado a someter a la otra persona, a conseguir lo que yo quiero para mantenerla donde yo quiero que se encuentre, ¿no? Y la realidad es que se termina, o sea, quien es un agresor termina logrando este objetivo, ¿no? A veces escuchamos estas frases de sin mí no eres nada, no vas a poder salir sin mí, me necesitas o tú no puedes hacer nada sin mí, y que al final, ahorita más adelante te lo voy a preguntar, pero creo que dan esta afectación tan fuerte en una mujer que se lo cree, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahora que mencionas esto, Gaby, creo que una de las consecuencias, y bueno,
ya lo hablaremos más adelante, pero creo que una de las consecuencias más graves de esto es que genera relaciones de dependencia, ¿no? De pronto, nosotros como seres humanos, nosotras como seres humanos y todos los demás, vamos caminando por la vida con una mochilita llena de cosas propias, ¿no? Amor propio, autoestima, valía personal, mis gustos, metas, mis amistades, o sea, un montón de cosas que voy cargando en mi mochilita y que cuando vivo violencia, poco a poco me la van quitando, ¿no? Entonces, de pronto ya me dijo, ¿sabes qué? Que no me late que salgas con tu amigo porque ese güey quiere contigo y siento que tiene malas intenciones. Entonces, como yo te amo y te quiero, te voy a pedir por favor. Es que se disfraza, ¿no? Muchas Exacto. veces es porque te quiero, no quiero que te pase nada, no quiero que hagas esto, ¿no? Entonces se disfraza esta violencia para hacerte creer que es por tu bien. Exacto, y te va quitando estas cosas que son propias, ¿no? Te va quitando estas cosas con las que tú diario cargas y te vas relacionando con los demás. Entonces, pues ya me quitó a mis amigos, después tu familia no me cae bien porque no me quiere y pues ya me quitó a mi familia, después no me gusta que te vistas así, quieres provocar a los hombres y pues ya me quitó mi identidad y me va quitando muchas cosas y como estamos hablando de una relación de amor, pues yo se las brindo, ¿no? Claro. Entonces, el problema es que y justo por eso de pronto se generan estas relaciones de dependencia, porque me quitan tanto que yo me quedo sin nada cuando esa persona se va, ¿no? Entonces, esa otra persona está cargando mi mochilita de cosas personales, de mis cosas que me identifican, y si se va, se la lleva, ¿no? Y es súper complejo, y justo por eso la violencia psicológica es la más complicada, porque un golpe se quita, se cura y deja de doler. La violencia psicológica, la violencia emocional, queda en el cuerpo, ¿no? Queda en los pensamientos, queda en mi forma de relacionarme con las otras personas y por eso es la más compleja y la más importante de atender. Muy bien, Pau. Hablando de estos tipos de violencia, ¿dónde puede presentarse? ¿O por parte de quién podemos vivirla? ¿Únicamente por parte de una pareja? ¿O de quién? ¿De quién puede venir? Para que podamos identificarlo, ¿quién puede ser un agresor hacia mí? Puede ser cualquier persona, Gaby. Esta violencia en contra de las mujeres se puede presentar en cualquier ámbito en el que yo me relacione, ¿no? Como hablábamos, hay tipos de violencia, es en qué parte del cuerpo me duele y hablamos, o en qué parte de mí me duele, y hablamos de modalidades de violencia que es en dónde se está realizando o quién ejerce esta violencia en contra mía, ¿no? Entonces, como estamos hablando de relaciones jerárquicas y de poder, no nada más se habla de mi novio o de mi mamá o de mi papá, sino también de mi jefe, de mi jefa, de un chavo que va caminando por la calle y siente el poder de decirme obscenidades, ¿no? De un compañero de chamba, de mi compañera de trabajo, puede darse en cualquier ámbito, entonces, en una institución pública. Entonces, hablamos de que la violencia, la más común y la que más se habla es la violencia de pareja, incluso la violencia, pues, por parte de mi novio o mi novia, ¿no? Entonces, esto es lo importante de la violencia, es cómo me duele, en dónde me duele y quién hace que me duela, ¿no? Oye, y ahorita que hablabas, que creo que una de las más comunes es esta violencia que se vive por parte de la pareja, creo que todas y todos quizá tenemos a una amiga que vemos que está en una situación, en una relación violenta, que quizá ya han pasado varias situaciones de agresión hacia ella o vemos ofensas, malos tratos y vemos que continúa en esa relación. Y es muy común escuchar estas frases de es que le gusta estar ahí, le gusta que le peguen, le gusta que la traten mal, o lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es que si la cela, ella piensa que la quiere. ¿Qué sucede ahí, Pau? ¿Por qué una chica, una mujer, por qué sigue en una relación así violenta? Qué bueno que me haces esa pregunta, Gaby. Yo creo que de las cosas en las que más, hablando del Instituto Queretano de las Mujeres, en las que más nos enfrentamos, son este tipo de cosas, incluso desde las mismas personas que viven esta violencia, ¿no? Es que yo lo perdoné, por mi culpa estoy ahí, es que si yo lo hubiera dejado hace un año, esto ya no hubiera pasado. Cuando vivimos una relación de poder, una relación violenta, se genera algo que se llama ciclo de la violencia, ¿no? Este ciclo de la violencia tiene 3 etapas que están súper marcadas y que ahorita te voy a ir explicando, ¿no? El problema de este ciclo es que no se acaba
O sea, no termina. Es un ciclo que continúa y continúa y continúa y continúa, ¿no? Entonces, el ciclo de la violencia dice que la primera etapa empieza a haber problemas en la relación, empieza a haber broncas, de pronto no sé qué pasa, pero él todo el tiempo está enojado, yo ya me siento rara, los enojos se empiezan a acumular, él cada vez pues me contesta más feo, todos los días llega enojado. Y después viene la segunda etapa, que es como la más importante y donde generalmente es cuando buscamos apoyo y ayuda, que es la parte de explosión de la violencia. Cuando de pronto yo he como preguntado a qué te suena esto de la explosión de la violencia, siempre me dicen estas como visualizaciones que tenemos, ¿no? Me pegó, me empujó, me violó, cuando la realidad es que la explosión de la violencia tiene que ver con cómo se está dando mi relación. Y a lo mejor una explosión de la violencia es que hoy me gritó horrible en el salón de clases frente a todo el mundo, ¿no? Me insultó en la calle, íbamos manejando y me bajó del carro, ¿no? Íbamos a una fiesta, se enojó y me bajó del carro en la noche, ¿no? Entonces, es una situación de violencia muy extrema. Entre comillas, extrema para cada quien sea extrema, persona, ajá, claro. y que eso se tiene que respetar, ¿no? Y después es donde está el meollo de todo el asunto, así el teje y maneje de la violencia, que es la etapa de la luna de miel, ¿no? Que es donde la persona que me está agrediendo me dice, güey, tú sabes que yo te amo, que yo te quiero, que esto lo hice porque me salí de control, porque no te puedo perder, no puedo permitirme perderte, yo te quiero, discúlpame, juro que voy a cambiar, voy a ir a terapia, ese día son los mejores papás, me llevan flores, me dan regalos, conviven con mi familia, vete a una fiesta, ¿no? El problema de esta etapa es que nos genera un chorro de culpa, y ahí es donde está el asunto, ¿no? Yo, de alguna u otra forma, esta dinámica de la violencia genera que yo en algún momento me haga responsable de las acciones que él comete, porque como no es tan malo, porque ya me dio regalos, porque ya convivió con mi mamá, porque ya me dejó salir con mis amigos, porque ya se calmó, porque hoy está muy amable, algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo yo que está tienes generando... que poner de tu parte. Uh-huh, exactamente, ¿no? Algo estoy haciendo que él está haciendo así. O sea, ¿qué está pasando conmigo? Que él está haciendo eso. Ahora, otra parte de la violencia, y hablando de violencia de pareja o violencia en el noviazgo o familiar, es que, y es súper importante entenderlo, es que quien vive una situación de violencia de pareja vive con dos personas diferentes. Uno es el buena onda, el lindo, de quien me enamoré, quien fue atento, quien es amable, quien me ayudó, quien me apoyó. Y el otro es esta persona que me está lastimando tanto, ¿no? Entonces, obviamente, a mí no me duele despegarme de esta persona que es mala conmigo. Me duele un montón despedirme y alejarme de esta persona que en su momento fue amable. Y que como están estos pequeños episodios en donde él vuelve, yo creo que ahí se va a quedar, ¿no? Perdón que te interrumpa, No te Pau. preocupes, Gaby. Y creo que algo bien importante aquí también es que podamos concientizar que este ciclo de la violencia cada vez va siendo más fuerte, y que creo que incluso hay ocasiones en que ya ni siquiera existe esta parte de la luna de miel, esta etapa. Hay veces en que las mujeres viven una situación donde el agresor ya ni siquiera se disculpa. Exactamente. O sea, hay un momento de calma, pero ya no se disculpa. O sea, ya está tan encerrada en ese ciclo la mujer que llega a creer que ella tiene la culpa, que en automático se tiene que contentar sola, ¿no? Pero regresa. Exacto. Y el problema justo es que esta violencia va escalando, ¿no? Esta violencia, cada vez estos actos de explosión de violencia son cada vez más severos, ¿no? Así es. Y lo que pasa con este ciclo, y que también es bien importante, es que se justifica y se naturaliza esta forma en la que yo me relaciono con el otro, ¿no? O sea, es común que él me grite, es común que él me violente. Y lo que pasa es que se va justificando y se va naturalizando en la forma en la que dices como, bueno, es que ya me gritó, pero no me ha pegado. Ya me pegó, pero no me ha aventado tan fuerte, ¿no? Ya me aventó muy fuerte, pero no tengo ningún moretón. Y entonces las cosas, o sea, haz de cuenta que fuera como una liga, ¿no? En donde los límites que yo tengo, pues se van aguadando y se van aguadando, y entonces cada vez esto va siendo más permitido, pero no porque me guste, ¿no? Yo le preguntaría a alguien, ¿de veras es que les gusta vivir así? No, es que hay un montón de cosas que me sostienen ahí, me mantienen ahí, que además me hacen permanecer ahí, porque lo que te decía, me quitaron tanto que ya sin él, ¿cómo le hago, no?
Hay como una analogía, no sé cómo se llame, de cómo es que cocen a las ranas, ¿no? Y se habla de esta parte de cómo naturalizamos vivir en una situación de violencia, ¿no? Para matar a una rana, cociéndola o cocinarla, la metes a una olla en agua fría, ¿no? Y entonces, pues, la rana está chida en el agua, ¿no? Y yo la voy calentando poco a poco. Entonces, la rana en el cuerpo tiene ciertas como cosas, ¿no? En donde se va adecuando al calor, va generando adecuaciones al calor y se va acostumbrando a este subir de temperatura. El problema está que cuando la temperatura es tan alta que la va a matar, pues ya la rana perdió esta capacidad de brincar por el mismo calor. Entonces, con la violencia pasa exactamente lo mismo. Como persona me voy adecuando a esta forma de relacionarme y cuando ya es muy grave, ya no tengo tantas habilidades para poder salir de ahí. Y se habla de cosas como indefensión aprendida, ¿no? Esta incapacidad que yo tengo para poder salir de una situación que me está doliendo, pero porque estas habilidades me fueron quitadas. Ahora, algo que sí quiero decir es que como esas habilidades que me quitaron son propias, siempre existe la posibilidad de regresármelas, ¿no? Desde mí, no desde el otro. Siempre tengo la posibilidad de que esto que me quitaron, yo generando un montón de acciones, las pueda retomar, las pueda volver a tener. Reaprender. Exactamente. En alguna ocasión escuchaba que todo esto que decías de la violencia, que la tenemos súper normalizada, creo que es esta parte del amor romántico y de cómo nos enseñan a cómo debe ser, lo de los celos, el que tiene que ser posesivo contigo. Tenemos como sociedad que aprender una nueva forma de amor, ¿no? No a lo que nos han enseñado socialmente. Entonces. Sí. Y es que si te fijas, por todos lados está metido eso. Luego yo me pongo a escuchar rolas, ¿no? De un montón de géneros. Y escucho cosas como te di mi vida entera, eres mi todo. Hay cosas que digo, ¿a poco sí amor será dar todo lo que yo tengo al otro, ¿no? Y creo que sí hay que hacer un ejercicio, y por eso agradezco estos espacios, de reaprender, reestructurar la forma que yo tengo de amar al otro, desde el amor que yo me doy a mí, desde el amor, desde este procurar mis metas. Si yo cargo con mi mochila bien cargada, ¿no? Bien chida, bien puesta, me voy a encontrar a otra persona que traiga su mochila igual de llena y que sepamos compartir. Y entonces la otra persona no me va a querer quitar lo que yo tengo, ¿no? Claro. Ni yo voy a querer quitarle al otro lo que yo no tengo o darle lo que no me gusta, ¿no? Entonces, si me hago responsable de mí, genero relaciones equitativas, genero relaciones distintas desde el compartir, no desde el someter, desde el controlar y desde el si te vas de veras me dejas sin nada, ¿no? Exacto. Bueno, para finalizar, Pau, me gustaría que ya como una conclusión pudieras compartirnos cuáles serían esos foquitos de alarma para que yo, o si conozco a alguien que está en una situación de violencia, pueda percatarse de ello, y cómo podemos, como terceros, cómo podemos ayudar a una persona que está viviendo violencia. Uh-huh. Mira, esa pregunta es bien complicada, pero no. Es bien importante como... Bueno, voy a explicarlo primero desde qué pasa si yo veo que mi amiga está viviendo una situación así, porque yo creo que es súper frustrante como apoyo de alguien, como familiar, amiga o alguien que está viviendo una situación así. Es bien frustrante que esa persona no vea lo que yo veo, ¿no? Claro. Y no pueda reconocer todo ese daño que yo le estoy viendo. Entonces, hay que entender, como te decía, de este ciclo, es un proceso en donde la persona que está viviendo esta violencia tiene que decidir salir de ahí. Y como persona que acompaño a alguien que vive ese tipo de violencia, tengo que entender que está viviendo un ciclo. Y entonces muchas veces pasa que es que ya me habló una vez en la madrugada, fui por ella y se regresó. Luego después, al día siguiente, regresó con él. Y luego volví a ir por ella en otro día y volví a regresar con él. Y entonces me harté y ya no le hablo, ¿no? Es muy común escuchar, mi familia ya no me ayuda, mi mamá ya no me cree. Y son cosas que yo entiendo por la frustración, porque además
también es desde el amor y desde la preocupación al otro. Pero sí es importante reconocer que esa persona está viviendo un ciclo, que no ve lo que yo estoy viendo y no ve la magnitud de lo que yo estoy viendo y que tengo que acompañarla desde entender este ciclo, ¿no? Desde entender que ella está en un proceso que quizá no se cree con habilidades y que quizá hay otras cosas en donde yo puedo irle invitando, puedo irla como jaloneando. Quizá darle como las herramientas, pero al final respetar esta libertad de decisión, ¿no, Pau? Ajá, exacto. Y que quizás son acciones bien chiquititas, Gaby. De pronto cuando yo vivo una situación de violencia, hay que pensar como cuando estoy en una preocupación muy grande. Imagínate que te metes en una burbuja llena de agua negra, ¿no? Y todo lo que ves alrededor es esta preocupación que tú tienes. No ves la luz en ningún lado. Entonces, de pronto, como redes de apoyo, como amistades o familiares, hay que generarles como una tablita de salvación, ¿no? Que no necesita ser un salte de ahí, no necesita ser un hablar siquiera del tema. Es un lugar, un espacio en donde la aleje de este lugar y donde quizá eso le permita darse cuenta que lo que está viviendo no está tan chido, ¿no? Y no está tan bien y que sí le está doliendo y sí le está lastimando. Entonces, es como generar, te invito a una plática, vamos a tomarnos un café, hay que ver una película, no me platiques, ¿sabes? O sea, es alejarla de ese espacio, brindándole otros que sean placenteros para ella y que le regresan un poco de lo esa que traía mochila. cargando la mochilita. Exactamente, Exacto. ¿no? Entonces, es acompañarla en este proceso sin juzgarla, sin decirle lo que está pasando está mal, ¿por qué no te das cuenta? Porque de pronto llegamos a lo mismo que la persona agresora, ¿no? En donde la limita, si no te sales de ese domicilio, ya no me vuelvas a hablar, ¿no? Si regresas con él, dejas de contar conmigo para siempre, dejo de ser tu mamá, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero desde otro lado. Entonces, sí hay que acompañarla de un espacio como distinto. Y creo que como alguien que ha vivido violencia, ¿no? Porque yo creo que todas hemos sido y todos hemos sido víctimas en algún momento de alguna acción así. Y creo que la forma más importante de identificarla es cuando algo me incomoda. Cuando hay algo que traigo un gusanito que me está rondando ahí, que quizá no es tan claro, pero algo me está incomodando, ahí es donde tengo que quizá empezar a abrir los ojos, ¿no? Se hablan en muchas ocasiones como de cuáles son los foquitos rojos que tengo que tomar en cuenta. Hay un termómetro, ¿no? Manejan hasta un termómetro. Es como un violentómetro. Ese lo generó el Poli y lo pueden buscar en internet y la neta es que está, habla como de los niveles de violencia y de cómo quizá va escalando, ¿no? Que a mí no me gusta esta parte como de medir la violencia, porque lo mismo es que me griten y lo mismo es que me peguen y quizá me genera mucho mayor daño que me estén gritando, ¿no? Claro. Entonces, quien vive violencia como le toca y es tan grave como cualquiera, ¿no? Entonces, y hay que atenderla. Entonces, en el momento en el que yo me sienta incómoda, que algo no me está gustando, que me está limitando o quitando algo mío propio, es donde tengo que actuar, donde quizá tengo que poner atención, ¿no? De pronto hablan mucho cosas como, es que las relaciones es ceder, te toca ceder, ¿no? Entonces dices, quizás sí, y se llegan a acuerdos, pero ¿qué pasa cuando lo que me están quitando es tan importante para mí que me está doliendo, ¿no? Como mis amistades, mi forma de vestir, los lugares a los que voy. Familia. Mi familia, ¿no? ¿Será que eso sí, no? No me gusta que vayas a la escuela. La neta es que ya no me está gustando que vayas a la escuela porque hay un montón de vatos que te están rondando. Y no me gusta. Y además estás estudiando ingeniería y eso es para hombres. ¿Por qué vas? Hay puros hombres. Son 2 niñas entre 30 hombres. Ya no me está gustando, ¿no? Entonces, te quita tu identidad. Entonces, cuando hay algo que te está molestando es donde hay que empezar a actuar, ¿no? Y yo siempre recomiendo buscar ayuda. O sea, buscar ayuda. De pronto, hablar con alguien, con un familiar, con un amigo, sirve mucho. Pero si yo veo que eso no me está sirviendo, siempre, por favor, busquen ayuda de profesionales. Existe el instituto, los servicios son gratuitos y no necesita ser algo grave. De pronto nos esperamos o creemos que eso que yo estoy viviendo no es tan grave, no es tan fuerte, él no me ha pegado. Pero si algo me está lastimando, si algo me está quitando mi tranquilidad, atiéndanlo. Vayan con un profesional o una profesional que las pueda ayudar. Hay espacios, está la línea de Sejuve, o sea, hay muchos lugares que son gratuitos en donde quizá necesito una perspectiva distinta,
para poder darme cuenta o agarrar el valor o agarrar estas herramientas y salir de esta situación de violencia que quizá yo estoy viviendo, ¿no? Pau, muchísimas gracias. Agradecemos tu tiempo, Muchas toda esta gracias, información tan valiosa que nos estás compartiendo. Agradecemos el tiempo de todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues si alguien tiene alguna duda, si quiere recibir más información al respecto de lo que compartimos, les comparto la línea de atención psicológica de SEJUVE. Es el 442-101-5205 en la opción número 3. O bien también en el Instituto Queretano de las Mujeres contamos con una línea de emergencia que se llama la línea Tel Mujer. Es una línea que tiene servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, y es el 442-216-4757. Agradecemos a todos su tiempo y les deseamos un excelente día. Una producción de la SEJUVE y el Instituto Queretano de las Mujeres. Mujeres adelante. Date cuenta. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.